Era difícil, yo no pensaba tener un hogar. En esa época era difícil uno pensar que iba a tener un buen empleo. El estudio, pero igual que estudio. Las abuelitas y esas que lo maternal, ay, pobrecito. Como que lo miran a uno con lástima y a nosotros pues por lo general no nos gusta que nos miren con lástima, pues como una persona común y corriente, pues que no podemos caminar, pero además igual. Uno se sube y todos los niños son como ¿y por qué él no está ahí? ¿Por qué él no puede caminar? ¿Y por qué? Sí, empiezan como a mirarlo a uno, como a quererlo tocar, a ver si uno es como de verdad. Pues. La curiosidad de los niños es por qué está uno en silla. Lo que a uno no le gusta es lo pongamos las mamás. Si sigue molestando, se lo oye al señor, como de uno fuera como asustarlo. No, pues no asuste al niño porque nosotros somos normales. En el portal hay un señor que coordina los buses que yo le digo, ese más es discafóbico porque es mala gente, ¿sí? Llega uno cansado de trabajar y pues lo que uno espera es que llegue el alimentador de plataforma. Aún habiéndolo, a veces no se lo adjudica a uno, no, espérese, no sé qué. Lo miran como bicho raro. Ahí en la estación de la Chayo, pues eso que está el semáforo en rojo, entonces pues uno sale rápido para pasar y había un señor ahí, pues, y es que hay gente que no camina rápido, sino como lento, entonces yo sin culpa le pegué por acá en el talón y el señor, bueno, tenga más cuidado, no que me pegó. El señor fue sin culpa. Es que esos de Mafre es donde yo trabajo. Es que los de Mafre a toda hora le vean atropellando a uno. Pues, me dio mal genio, pero después me dio risa y dije, pero ese señor, ¿cómo había que yo era de Mafre o qué? Entonces, como que ese tipo de gente es la que lo choca a uno. Uno cuando está como con el gremio de uno de las personas en discapacidad, que nosotros nos decimos entre comillas los chuecos, ¿sí? Viene un chueco, es que viene alguien en silla, ¿no? Alguna discapacidad. Uno nota que hay muchos que aunque han superado ciertas cosas, hay como ese resentimiento, como esa rabia, como ese dolor, se puede decir. Pronto no han superado cosas y por eso es como que ponen barreras con la gente, con los caminantes, nosotros decimos los caminantes. Chévere que la gente le quiera colaborar a uno. Que la gente, yo entiendo la gente muchas veces está como ya predispuesta porque, como te digo, hay compañeros que tú los vas a ayudar y no les gusta, ¿sí? Porque se quieren sentir autosuficientes. No, a mí no me ayude. Entonces la gente ya como que, antes de colaborarle a uno, quiere que le colabore, le pueda ayudar. Sí, no hay problema. O sea, a mí me gusta y más lleva uno en una subida, pues cómo le va a decir a uno, no me ayude, pues. Si me puede colaborar, pues, bueno, y la gente, pues yo creo que la gente también se siente a gusto de poderle colaborar a uno. Los habitantes de la calle son muy solidarios, donde lo ven a uno, venga, la ayudo. Chévere, a mí no me da miedo. A veces vamos al centro con mi esposa y ellos son como, a ver, no falta el que, todo bien, déjese llevar. Cuando uno vive cosas que lo chocan a uno aprende a ser más humano con las personas. Como que uno no se vuelve, bueno, yo y yo, no, uno sabe que hay gente que necesita también. Entonces, como que nos identificamos en eso, con la gente de la calle. Era un lío salir con mi esposa cuando éramos novios, porque yo no era muy dado a eso.
Entonces uno iba como ya predispuesto, qué mamera que ahorita lo estén mirando, qué mamera esto, pero ella me ha contribuido mucho a mí a todo eso. No, pues, uno discapacitado y se va a poner a ponerse más discapacidades, más barreras, pues peor. Porque las barreras de la mente son las que uno tiene que estar tumbando a cada rato, ¿sí? No, yo puedo, no me voy a limitar por eso. Cuando me gradué, que fue hace como 3 años más o menos, para mí fue una alegría porque fue algo que como que había dejado allá atrás y como que ya verlo hecho realidad fue muy bonito. Pues para mí me llenó mucho. O sea, fue la rutina de toda la semana del trabajo, pues poco tengo tiempo para ellos, entonces cuando estoy en la casa me gusta estarme con ellos. Nos acostamos a ver televisión todo, o me pongo a jugar Xbox con los niños, ¿sí? O juego de mesa, cualquier cosa, nos ponemos a hablar porque a veces llega mi suegra, llega uno que otro cuñado, entonces nos ponemos ahí a hablar en la sala, a tomar tinto. Los domingos por la mañana estamos ocupados en la iglesia, entonces por la tarde cuando nos queda tiempo libre pues salimos a algún lado. Vamos para cine, vamos a almorzar, vamos a comernos un helado al centro comercial, vamos al parque. Ahorita están que los llevemos a elevar cometas allá al Tunal, entonces vamos como en ese plan. La vida no me ha quedado grande, lo que me pasó no me ha quedado grande, no ha sido un obstáculo para alcanzar cosas que de pronto yo dije, bueno, X me tocó dejarlas a un lado. No es como retomar esos sueños. No, ahorita me siento en un momento de mi vida muy bonito, gracias a Dios. Bienvenidos a Vecine, el programa donde los realizadores audiovisuales no están únicamente del otro lado de la cámara. Programa producido por los estudiantes de la tecnología en realización audiovisual. Hoy nos acompaña una invitada de la casa, está con nosotros Egna Higuera. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola. Bueno, Egna, acabamos de ver un trabajo tuyo muy interesante con un sentido social muy humano, Los Caminantes. Cuéntanos de eso. Bueno, ese documental lo realizó con un grupo de compañeros en el marco del diplomado de realización de documental para televisión. Sí. Ese diplomado lo tomamos aquí en Uniminuto, ya hace algún tiempo, y digamos que fue muy chévere porque cada uno proponía un tema de que quería su documental y pues digamos que nos juntábamos por temáticas. Entonces uno de los chicos fue el que nos llevó a conocer a John, que es nuestro personaje, y nos llevó a conocer Ciudad Bolívar finalmente. Digamos que esa es como mi primera aproximación a esa localidad, que digamos hoy en día me encanta mucho, me gusta. Y digamos que también fue como explorar un poco el lenguaje, las formas de contar, porque no queríamos mostrar, por ejemplo, que él no caminaba desde el principio. Entonces, digamos que a veces es un poco complicado porque pues uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Lo mostramos, no lo mostramos, ¿qué hacemos? Digamos que hay una anécdota muy particular y es que cuando estábamos haciendo el guión decían que ese guión, que esa historia estaba como rara, que no habíamos hecho un guión, mejor dicho. Y era porque nosotros estamos pensando en algo muy básico. Entonces, no, queremos mostrar esto, queremos que él nos cuente primero esto, aquí va a estar el conflicto, aquí va a estar tal cosa. Y finalmente después cuando lo vio todo el mundo decía, no, pues sí está reflejado el guión, solamente que no le hemos puesto toda la parafernalia ahí de
qué íbamos a mostrar y no sé qué. Y entonces eso, digamos que es importante porque a veces uno se queda complicándose mucho desde el guión y como que no sigue adelante y no se reflexiona otro tipo de cosas. Aunque el guión sea muy importante, ¿no? No estoy diciendo que no, pero digamos que esa es una de las dificultades que tengo yo, por ejemplo, que no puedo concretar a veces en palabras todo lo que tengo en la cabeza. Entonces, bueno, esa es como una de las búsquedas que tengo. Bueno, Edna, cuéntanos cómo fue esa experiencia social y humana con este trabajo. Con los caminantes, digamos que después de conocer a Johnny, pues de que él nos contara todas sus cosas, nos contara parte de su vida y como esa transformación que él tuvo, digamos que tomamos la decisión de siempre tener como punto de vista lo que él sentía, ¿no? Es decir, reflexionar un poco cómo es Ciudad Bolívar a nivel de su arquitectura. Pues obviamente digamos que de Bogotá es súper difícil, entonces digamos ver también como esa dificultad o qué significa para él tener que estar en un contexto donde solo hay loma, donde solo hay escaleras, donde sí, pero también donde las barreras no son solamente las escaleras y las lomas, sino es la relación con otros. Y por ejemplo, nos parecía valioso que él nos mostrara cómo ve. Entonces hay algunas tomas que, digamos, son como planos medios, pero de aquí para abajo, de la gente, y es precisamente él que tiene la cámara. Entonces uno se da cuenta y que uno todo el tiempo como que lo está mirando a él en picado y él está mirando en contrapicado, y obviamente uno sabe qué implica todo eso, ¿no? Aquí. Bueno, Edna, tú eres comunicadora social, periodista. Cuéntanos en qué momento de tu vida tú empiezas a tenerle ese feeling al audiovisual, a empezar a producir, a empezar a interesarte por los documentales y toda esta parte. Bueno, cuando yo entro a hacer comunicación, digamos que realmente decido quedarme en un primer momento es por Fabio Medellín cuando veo fotografía. Digamos que pasan los semestres y llego a quinto semestre, veo televisión con él y digamos que ahí fue otro descubrimiento de la imagen. Entonces, digamos que nos fue muy bien haciendo los cortos en la universidad. Fabito destacó mucho que habíamos hecho un cortometraje distinto, mostrando una realidad distinta y personajes diferentes, más humanos. Pues ese corto en un principio fue sobre un señor que no se quería hacer el examen de la próstata, entonces todo lo que pasa ahí alrededor de eso. Y Fabito entonces nos invita a todos en general a ser parte de un equipo de practicantes. Ellos, pues ese equipo de practicantes estaba haciendo una serie que se llama ¿Quiénes fuimos? De hecho la han presentado por Canal Zoom, los documentales han sido emitidos por Canal Zoom. Y digamos que llegó a ser la asistencia general en los documentales que ya estaban listos para grabar. Entonces como que estaban las curiosidades gracias a Fabio, pero digamos que él es el que me dice, vea que usted sí lo puede hacer. Y me abre las puertas y me dice, tome la cámara y haga foto fija. Y entonces, claro, descubrir ese mamotreto de cámara súper grande y además que esa maleta uno se la entregaban con un tele y un normal. Entonces, claro, uno como, wow, pucha, le puedo cambiar los lentes. Entonces, eso fue maravilloso, como empezar a descubrir la imagen. Yo no pensaba en términos de imagen. Entonces uno se imagina todo el paisaje, pero uno tiene que reducir todo el paisaje a esto. Entonces yo no, después de eso fue cuando empecé a entender que uno tenía que empezar a pensar en ese cuadro. Okay, actualmente te gusta la fotografía, te has empezado... Y es por Fabito. Y por la universidad, yo creo que no hubiera aprendido y no hubiera tenido esa forma de pensar si no hubiera sido por la universidad, por el enfoque de la carrera de nosotros. Ok, hablemos de otro trabajo tuyo en el que has estado trabajando y es en el de Bosa, una familia que goza. Un trabajo bastante extenso. Cuéntanos también cómo fue esa experiencia de ir allá, de lo que fue un día un municipio y ahora es una localidad. ¿Cómo llegaste allá? Cuéntanos. Bueno, ese documental hace parte de la serie a la que yo llegué como asistente. Okay. Entonces estaban realizando los primeros 5 documentales, 2 de ellos están finalizados, que es el de Fontibón, Los Caminos Olvidados y Usme Toda la Vida del Campo. Entonces, después de haber ya finalizado esos 2, pues Fabito me dice, usted ya está lista para hacer un documental.
Yo, Te suelta. yo, sí, ya me dice, haga un documental. Y yo, bueno, sí señor. Y entonces, digamos que la localidad que faltaba era esa. Entonces con Leslie, la realizadora de Fontibón, empezamos la investigación. Digamos que el proceso con los demás documentales fue más largo, pero precisamente todo ese aprendizaje que yo tuve siendo la asistente de las otras chicas, porque eran todas chicas, casualmente, digamos que me permitió a mí poder acelerar el proceso, aunque fue largo. Digamos que fue una cosa muy juiciosa donde Fabito, la prioridad más que hacer el documental era que nosotras aprendiéramos y como que interiorizáramos todo eso que estábamos viviendo, aprendiéramos, nos dice él. Entonces, digamos que básicamente yo uso las mismas estrategias que las chicas, voy a la iglesia, de Bosa, la iglesia fundacional, y entonces allá conozco a doña Hilda y empiezo a conversar con ella y entonces empiezo a andar y a buscar las casas antiguas y entonces resulta que las casas empiezan a referenciarme, no, tal señor era el dueño de todo este terreno antes, usted puede hablar con él, entonces ya empiezo a llegar a los personajes y empiezo a descubrir cosas de Bosa que no son las mismas que aparecen en los noticieros. El documental ya salió hace 3 años, pero igual las noticias de hace 3 años son las mismas de ahorita, o sea, lo que dicen los medios de Bosa es lo mismo. Okay. Entonces, es muy lindo porque uno se aproxima a esas historias, se aproxima a las localidades y se da cuenta que uno, o sea, lo grande que es Bogotá y lo importante que somos nosotros en la construcción de esta ciudad. Bueno, nos has hablado mucho de esta mezcla entre periodismo y realización. Y hubo una persona que te inspiró, un maestro, y fue Fabio Medellín. Cuéntanos quién es Fabio Medellín. Fabito es mi maestro y el maestro de otras compañeras. Él es esa persona que confía en ti, que sabe de lo que eres capaz, te conoce, pero no te conoce solamente porque veas clase con él, no, sino se abre totalmente, comparte lo que sabe y en esa medida en la que uno se relaciona con él, él lo va orientando a uno. Es decir, él confía en uno. Digamos que eso es una cosa muy importante. Él no es de esos que si va a hacer una realización o una serie documental, él no contrata gente de otros lados. Él dice que confía en sus estudiantes y él confía en lo que forma. Es decir, confía en nosotros, que eso es súper importante. Y digamos que en todo ese proceso, además de ser el maestro, es el amigo. Entonces, digamos que eso lo hace aún más importante. Él cuando te enseña algo de fotografía no te dice, digamos, él no te habla en términos aislados, ¿sí? Él no dice los planos, no sé qué, no, él te dice un primer plano es porque cuando tú haces un primer plano es como cuando tú tienes a la persona que amas acá y le vas a dar un beso. Es muy cercano, entonces claro, uno lo entiende y uno siente todo lo que él dice. Entonces, esa es la importancia de Fabio. Okay. Bueno, Egna, esta temporada hemos manejado el medio ambiente. Tú como periodista y también como realizadora, ¿cómo crees que desde los dos campos tú le puedes aportar a la preservación y el cuidado del medio ambiente? En el caso mío como realizadora, mi lucha con el medio ambiente no es solamente que se recicle, que se preserve, no, sino que se ame y que se entienda la naturaleza. Que se encuentre el valor de ella no solamente por el hecho de que nace, crece, se reproduce y algún día va a morir, no, sino que también se apropie uno del valor cultural que tiene la naturaleza. Es decir, para nosotros el humedal de la Vaca puede ser un humedal cualquiera, puede ser un cuerpo de agua súper importante para Bogotá, hay que recuperarlo porque tiene muchas basuras, queda al ladito de Corabastos y entonces está terrible, pero resulta que es que al lado de ese humedal vive mucha gente, han crecido niños ahí, es decir, y lo digo también, digamos, por un trabajo que estoy realizando en este momento y es relacionado con el árbol de la vida o el palo del ahorcado de Ciudad Bolívar, ¿sí? O sea, el valor que tiene en este caso ese árbol no solamente
es porque es un árbol muy grande que está en una montaña que la está explotando una empresa y que a pesar de que tiene un título minero, por ejemplo, lo está haciendo de manera irresponsable y está pasando por encima de una cantidad de gente, no, sino resulta que en ese árbol se conoció tal señora con tal señor y de ahí surgió una familia. Pero además los niños que estudian en el colegio que queda ahí en unos cuantos metros, el colegio dices, resulta que ahí era donde vivían sus clases de biología, ahí iban a hacer sus clases de deportes, hacían sus chocolatadas, pero también están las familias que iban a lavar a las quebradas que quedaban cerca al árbol. Entonces, digamos que nosotros hacemos parte de la naturaleza, no solamente porque somos seres vivos, sino porque nos construimos al lado de ella, nos construimos en ella. Entonces, digamos que uno como realizador tiene que mostrar eso, tiene que mostrar esa vida y tiene que mostrar todo eso que está detrás de cada uno de esos personajes naturales que tiene la ciudad, por ejemplo. Esa es la responsabilidad de nosotros. Egna, ¿en qué proyectos estás trabajando ahorita? Cuéntanos un poco de eso. Unas amigas, estamos trabajando ya hace un año más o menos en procesos de memoria, en mostrar las historias que normalmente no se cuentan. Entonces, por ejemplo, Árbol de Vida está vinculado a Caja de Espejos, así se llama, nuestro colectivo audiovisual, pero también, digamos, el reflexionar de dónde venimos, digamos, quiénes somos. Y es, digamos, la excusa para encontrarnos, para hacer lo que nos gusta, para contar esas historias que son valiosísimas para nosotras, pero que pasan, y para, digamos que también para reflexionar un poco la cultura visual. Digamos que esa es la apuesta ahorita, estamos en algunos proyectos y esperamos que ya después todo el mundo los vea y los disfrute. Bueno, Egna, dile a nuestros vecinos dónde pueden encontrar más de tus trabajos y todos estos proyectos que vienen a futuro. Bueno, pueden encontrarnos como Caja de Espejos en Facebook. En Armemos Parche en Facebook pueden encontrar algunas de las fotos y videos que he realizado. Como Edna Higuera también en Face. Y en Vimeo pueden buscar Voz a una familia que goce y ahí pueden ver el documental completo. Y en YouTube también buscan Los Caminantes y ahí están, los pueden ver completicos y ya. Bueno, mis vecinos, entonces los invito para que recorran las redes sociales de Egna y también los invito para que busquen nuestro magazine Vecine en Facebook y también en YouTube, donde podrán encontrar todo el material inédito de este programa. Gracias por habernos acompañado esta tercera temporada aquí en Magazine Vecine. Egna, un gusto haberte tenido acá en la casa. A su merced, muchas gracias. Chao. Chao. En ese tiempo eso eran como veredas, ahora ya son barrios, muchos barrios. Se han creado muchos barrios. Anteriormente uno conocía más o menos los barrios que habían alrededor de Bosa, que era
el Jiménez de Quesada, al lado donde queda el cementerio, el San Pablo, que es donde queda el Colegio San Pablo hoy en día, la vereda San José, La Libertad, pero ahorita ya hay demasiados barrios ya. Significa donde yo nací, donde yo me crié, donde yo estudié, donde la mayor de mi vida lo he pasado. Y es un pueblo lo máximo que tenemos. Sí, ahí sí se conocía uno con todos los vecinos porque eran de aquí. Entonces tenía una amistad con todos, no como hoy en día que ya ha llegado mucha gente y poco. Ya, hay veces que uno no sabe ni cuál es el vecino que tiene al lado. En 60 años, el terreno de acá bastante amplio. Venía de Musú a colindar con Soacha. Colindábamos con Fontibón y Mosquera. El río era limpio, iba uno a bañarse allá al río. Sí habían sitios para bañarse uno. Ese tenía había veces que estaba seco el río y de un momento a otro empezaba la creciente. Ese era el agua que se tomaba aquí en Bosa. Ese era el agua. Todo el mundo tenía su burrito y su muchacho. Se hacían albercas o posetas en las casas para recoger el agua de tomar y el agua de lavar. La de tomar sí le echaban alumbre y un carboncito de piedra para purificarla más. La plaza en general siempre fue alrededor del parque, al frente de la iglesia. La plaza de mercado era aquí en el parque. Esto era en tierra blanca. La tierra de acá es blanca. Y esto era todo parejo, con sus árboles. Era muy despoblado, la verdad, pues habían unas casas muy pocas, ¿no? Y la iglesia principal y unas casitas en el pueblo.